Un muy cordial saludo para ti que el día de hoy quieres saber cómo es el movimiento hippie como cultura ciudadana. Hoy mi compañera María Paula Fuentes y yo te hablaremos sobre esto. Antes, todos debemos tener en cuenta que el movimiento hippie se caracterizó por tener conciencia social y buscar el bienestar colectivo, contrario a lo que se manifestaba en la cultura consumista capitalista uniforme. Si bien el hippismo comenzó en San Francisco durante la década de los 60, hubo múltiples manifestaciones y movimientos culturales en todo el mundo, encabezados principalmente por jóvenes inconformes. Si bien el movimiento hippie trae consigo varios conceptos importantes para tener en cuenta y son demasiados, nosotros decidimos resumirlos a estos y se los vamos a explicar. Como primero les vamos a explicar la contracultura. Pues el movimiento hippie es uno de los movimientos contraculturales más importantes del siglo XX. Una contracultura es la realización de las aspiraciones de un grupo social marginal. Entonces, estos grupos hippies eran como estos grupos marginales, entonces por eso se les consideraban contraculturales. Bueno, y otro de los conceptos más importantes de esta época fue el rock, que para los jóvenes era mucho más que simplemente un género musical. Era una manifestación cultural por medio de la cual ellos interpretaban su inconformismo con la sociedad. Fue el género musical que hizo sentir que todos eran un solo pueblo y que todos tenían una voz que tenía que ser escuchada. Al inicio el rock era conocido como el pop y fue luego un reemplazo del rock and roll. Los artistas más conocidos fueron The Beatles, The Doors, Jimi Hendrix y Donovan. El concepto de paz o el concepto de pacifismo era muy utilizado para señalar a estas personas o a estos grupos, puesto que las personas pertenecientes a los grupos hippie huyeron de la violencia y proclamaron la paz en el mundo. A esto se le consideraba el pacifismo. Aparte de que estaban en contra del racismo, el sexismo, la homofobia y todos los tabúes que estaban implementados en esa sociedad de los años 60, en esa cultura, lo cual normalizaban, cosa que los hippies no normalizaban. De su estilo de vida, el cual era una vida simple, es decir, los jóvenes iban completamente en contra del materialismo y del consumismo y creían fielmente que todo se podía lograr si los unos contaban con los otros. También su vida simple era una vida muy libre y libre de tapujos y de cualquier tipo de prejuicios. Las personas hippie eran fieles creyentes del amor, creían que el amor podía mover el mundo y se dejaban amar y amaban sin ningún límite. Ellos creían en el amor libre, lo que era la poligamia, la libertad sexual y en el amor entre las personas con el pensamiento de que todos los seres humanos somos iguales. La libertad para los grupos hippie era muy importante, ya que su objetivo principal era esta. Tenían como ideología la anulación de tabúes. La vida para el movimiento hippie debía consistir en paz, amor, comprensión y sobre todo respeto. Ahora bien, ¿por qué se habla de rebelión y no de revelación? Ya que lo que ellos buscaban al final era terminar con el proletariado. Los hippies decían que querían una rebelión porque revolución implicaba más violencia y implicaba que se sacrificaran los participantes. En cambio, la rebelión era algo más individual y en cuanto a la rebeldía y un poco más voluntario. Ellos no querían rebelarse en contra de solamente lo político y lo económico. Ellos querían rebelarse en cuanto a todo y decían que la verdadera rebelión y el verdadero cambio no iba desde lo político, sino que iba desde cambios culturales, es decir, desde todo el ámbito cultural, y querían cambios ahora y ya, no buscaban guerras próximas. Cabe destacar que sus rebeliones estaban completamente en contra de la violencia. Obviamente hay que saber el contexto histórico de este maravilloso movimiento. Ahora bien, como tal, el origen del hippismo fue en San Francisco, Estados Unidos, en el año 1966. Pero ¿por qué en realidad se dio origen a este movimiento? Bueno, digamos que lo que impulsó al descontento generalizado de los jóvenes para que se manifestaran fue una respuesta a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, ya que todos comenzaron a decir que era muy injusto que muchas personas estuvieran muriendo de manera injustificada por guerras que no le correspondían. A este descontento general se le unió luego los jóvenes de Europa y al final jóvenes de todo el mundo. De un momento a otro se hicieron masivas todas las protestas, grupos con actitud contestataria, pero estaban muy lejos de todo tipo de violencia. Decían que la solución se encontraba en el discurso,
Fue un movimiento cuyo estilo fue la psicodelia y la multiplicidad de colores inspirados en las drogas de la época, la más conocida, el LSD. ¿Por qué el movimiento hippie es una antiética? Se dice que era una antiética porque era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida, contrario a las tendencias homogeneizadoras del sistema. Eran anticapitalistas y su pensamiento político podía llegar a ser radical. El anarquismo estuvo ligado a ellos, aunque no todos los hippies eran activistas ni tenían una ideología política definida. Esas antiéticas plantean que hay un mal general y que hoy hay que buscar la salvación por una determinada vía con el propósito de llegar a una meta. En primera instancia, los hippies buscaban cambiar el mundo, cambiar la forma en la que se veían y se entendían los problemas sociales. Tenían una propuesta muy básica que era liberar tabúes, acabar con tabúes de sexualidad, expresión de la personalidad e incluso drogas alucinógenas. Pero toda esta ideología se describe en dos palabras: amor y paz. Otro de los puntos de propuesta más importantes de los hippies fue la negación al consumo, a la sociedad global y a la cultura que cada vez tendía más a la acumulación. Otro de los valores fundamentales de los hippies fue el rechazo a la violencia. También estaban a favor de lo que ellos llamaban el amor libre, el cual consistía en aceptar todas las identidades sexuales y separar la vida íntima de las leyes. Consideraban que la vida estaba llena de materialismo en Estados Unidos y proponían una vida más llena de libertad y sobre todo espiritualidad y conexión con uno mismo. Ahora, en cuanto al crecimiento espiritual, ellos eran demasiado espirituales y decían que todos teníamos esa alma interior que debíamos dejar volar y ser libres, pero que esto solo se podía lograr soltando las ataduras del mundo materialista y cruel en el que vivíamos, es decir, haciendo una verdadera búsqueda dentro de nosotros mismos. Y también tenemos la aceptación de la sexualidad. Estos grupos comenzaron a tener sexo fuera del matrimonio, lo cual era algo loco en esa época de pensar. Ellos decían que todos podían ser libres de vivir su sexualidad sin ningún tipo de tabúes, ni de prejuicios, ni de inconvenientes, y que no merecían ser juzgados por ser ellos mismos y por aceptar sus maneras de vivir su sexualidad. Esto era muy importante porque en esa época todo era muy tradicional, entonces ellos rompían con ese estilo y buscaban cosas nuevas. Ahora, para finalizar y responder cómo se puede pensar una cultura ciudadana a partir del movimiento hippie, es importante volver a mencionar un poquito más a fondo la contracultura junto con el movimiento hippie. Como bien podemos recordar, la contracultura son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. Este fenómeno no es lineal, por lo tanto, al no mostrarse como una estructura formal, a simple vista, se le relaciona con el caos y con el desorden social. Por eso tenemos malos conceptos del movimiento hippie. Sin embargo, los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna a la guerra de Vietnam y las políticas radicales de la época. Brindaron un apoyo determinante para las luchas por la igualdad de género, la lucha por no discriminación a la homosexualidad en el occidente. La cultura ciudadana comienza en el hogar, se construye en la familia, se desarrolla en las escuelas y colegios y se vive en la ciudad, donde la convivencia exige reconocer nuestros derechos y deberes. Es por esto que debería ser importante tener una cultura ciudadana desde el movimiento hippie, puesto que si inculcamos estas ideologías de paz, amor, comprensión, amistad, igualdad en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestras escuelas, podríamos llegar a tener una contracultura juvenil como la de los años 60. Entonces, de acuerdo con la contracultura juvenil de los años 60, podríamos decir que constituye toda una pragmática ética que se enfrenta a la cultura moderna y pretende socavar sus bases. Muchos entre nosotros podemos no estar de acuerdo con la guerra, con el racismo, la desigualdad entre las personas, las diferentes formas de autoritarismo y el ejercicio sádico de poder.
Entonces podríamos decir también que nunca antes, no de una manera tan decidida, se había combatido todas esas ideas y se había logrado un entusiasmo como el que se logró en esta llamada década de los años 60. Entonces el hipismo, este movimiento hippie, pudo lograr una paz y pudo inculcar esa ansia por no querer poder en los jóvenes. ¿Y por qué no hacerlo ahora? Eso fue todo por hoy. Es importante conocer sobre el hipismo y la contracultura a nuestra edad. A mi compañera y a mí nos llenó el alma saber todos estos datos, ya que es increíble pensar cómo este movimiento causó un antes y un después en el pensamiento de los jóvenes alrededor de todo el mundo. Muchas gracias por su atención.